Comenzaremos hablando de la relación jurídica tributaria. ¿Qué es? Pues la relación jurídica tributaria se referencia al conjunto de obligaciones, deberes, derechos y potestades que surgen tras la aplicación de los tributos. Esta está dividida en dos partes, la parte activa y la parte pasiva. Primero comentaremos la parte activa. En la activa encontramos a la administración, que a su vez está dividida en Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. Todas estas deben actuar bajo el principio de legalidad, esto es, conforme a la ley, la moral y el orden público. La principal función de la administración es la aplicación de los tributos, bajo los siguientes principios y normas comunes. 1. La gestión, que detecta incorrecciones por medio del Ordenador Central de Hacienda, denominado BERTA. 2. La inspección, en la que habría un plan de inspección anual en el cual se determinan los principales sectores a investigar. Y 3. La recaudación, en la que la persona en cuestión tiene que pagar la tasa impuesta, que, por cierto, sin este punto los demás no tendrían sentido. La administración también debe con las siguientes obligaciones de contenido económico. En primer lugar, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. Son aquellas que corresponden a cantidades ingresadas debidamente como consecuencia del pago de un tributo. Luego, las devoluciones de ingresos indebidos, en el cual la administración devolverá los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro Público para el pago de obligaciones tributarias o el pago de sanciones. En tercer lugar, encontramos el reembolso de los costes de garantía. La administración reembolsará el coste de las garantías aportadas para suspender, aplazar o fraccionar un pago, si dicho acto es declarado improcedente por sentencia firme. Y por último, satisfacer los intereses de mora, en el cual, con la devolución de los ingresos indebidos, la administración devolverá los intereses de demora sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. La segunda parte de la relación jurídica tributaria es la parte pasiva. La parte pasiva corresponde a un sujeto que realiza el hecho imponible, que es un presupuesto de hecho que configura cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Debemos hacer referencia al devengo, que es el momento en el que nace la obligación, es decir, al realizar el hecho imponible. El sujeto pasivo cuenta con una serie de derechos y garantías, como derecho a ser informado y asistido por la administración tributaria, derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, etc. También cuenta con un Consejo de Defensa del Contribuyente, cuya función es velar por la efectividad de los derechos de los tributarios. En esta parte pasiva encontramos dos tipos de obligaciones, las obligaciones tributarias materiales y las obligaciones tributarias formales. Las obligaciones tributarias materiales, su principal obligación es el pago del tributo. Dentro de estas encontramos los pagos a cuenta, que a su vez están divididos en pago fraccional, realizados por las sociedades o los autónomos en base a lo que tendrán que liquidar al final, las retenciones, que es la cantidad que se retiene de un salario para el pago de la deuda de un impuesto, y los ingresos a cuenta. Trata de que un sujeto paga a otro en especie ingresándolo en Hacienda. También encontramos las obligaciones accesorias, que pueden ocurrir o no. Son aquellas que consisten en prestaciones pecuniarias y que están relacionadas con otras obligaciones tributarias. Dentro de estas encontramos también las siguientes: pago de interés de demora, que son la consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo; el recargo por declaración extemporánea, que son consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo; y por último, los recargos del periodo ejecutivo, que se devengan con el inicio de dicho periodo. Obligaciones tributarias formales. Estas no tienen carácter pecuniario, tratan de garantizar que la administración cobre. Cuenta con diversas clases, entre ellas obligación de presentar declaraciones censales, de utilizar número de identificación fiscal, etc. Encontramos diversos obligados tributarios. Son los siguientes: contribuyentes, sustitutos del contribuyente, retenedores, obligados a soportar la retención, obligados a repercutir, obligados a soportar la repercusión, obligados a practicar ingresos a cuenta, obligados a soportar los ingresos a cuenta,
obligados a realizar pagos fraccionados, obligados a soportar la retención y los sucesores. Para identificar al sujeto que realiza el hecho imponible, debemos tener en cuenta dos aspectos: la capacidad de obrar, es decir, que sea mayor de edad no incapacitado si no cumple alguna de las condiciones mediante representación legal o voluntaria, y el domicilio fiscal, que es el lugar donde se relaciona el contribuyente con la administración. Para las personas físicas será la residencia habitual y para las personas jurídicas, en primer lugar, el domicilio que consta en la escritura de la sociedad, en segundo lugar, donde esté la dirección efectiva y en tercer lugar, donde se encuentre la mayor parte del inmovilizado social. Finalmente, debemos hacer referencia a la cuantificación de la obligación tributaria, en la que podemos identificar la base imponible, el tipo de gravamen, la cuota íntegra y la deuda tributaria. Primero, la base imponible es la valoración cuantitativa del hecho imponible, existiendo tres tipos: por estimación directa, por estimación objetiva y por estimación indirecta. Segundo, tipo de gravamen, que puede ser proporcional o progresivo. Es la cifra que se aplica a la base imponible para obtener la cuota íntegra. Tercero, cuota íntegra. Es la cantidad resultante de aplicar los tipos de gravamen a la base imponible. Cuarto y último, deuda tributaria. Es la cantidad a ingresar que resulta de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.